Muy buenos días, queridos hermanos. Nos reunimos nuevamente en el Día del Señor como una bendición para dar gracias por tantas maravillas que hace con nosotros y para comentar este Evangelio del cuarto domingo del tiempo ordinario. Llegar hasta sus casas y ojalá hasta sus corazones, que se llenarán de inmensa alegría con el fuego del Espíritu Santo. Tenemos el capítulo 4 del evangelista San Lucas, del versículo 21 al 30. En aquel tiempo, después que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiración. Admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, es la continuación del Evangelio del domingo pasado, donde ya se anuncia en estos primeros domingos de la liturgia del tiempo ordinario poner al centro la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es Cristo mismo. También la Constitución del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, hablará sobre la palabra de Dios en el centro de la vida del hombre cristiano, para alimentar el alma, para también conocer los caminos. Cristo, que es la luz, el camino, la verdad y la vida. Pastor de pastores. Hemos estado celebrando también la beatificación de estos sacerdotes, hermanos nuestros, junto a un laico y un niño, que han dado su vida y su sangre por anunciar el Evangelio. Además, buenos pastores. ¿Cómo se reconoce al buen pastor? Da la vida por sus abejas. En cambio, el pastor asalariado huye. En cuanto ve venir al lobo, dice, abandona las ovejas y el rebaño y huye. En cambio, el buen pastor se queda, lucha y da la vida por sus ovejas. Así es la Iglesia Católica, con grandes y buenos pastores, pero enviados por Dios, como los profetas. Cristo también viene de parte de nuestro Padre Celestial para traernos el Evangelio y la buena noticia. Se impresionan de la sabiduría, hablará de la misericordia, del amor, de la compasión, las bienaventuranzas de aquellos que padecen y sufren y se unen a Él en el dolor, como en el misterio de la cruz. En cambio, hay otros que lo van a rechazar. Unos creen y otros lo rechazan. La libertad, el don de la fe sobre algunos y otros no. Y también se manifestará no solo en su pueblo elegido, sino también en los paganos, porque Dios ama a todos los hombres. En el siguiente segmento seguiremos comentando este pasaje hermoso que nos regala la Iglesia junto con el Padre Simeón Reyes. Siga con nosotros. Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 9. El Señor es quien da la sensatez. De su boca procede saber e inteligencia. Él atesora aciertos para los hombres rectos. Es escudo para el de conducta intachable. Guarda el camino del deber y custodia la senda de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la actitud y toda la conducta buena. Queridos hermanos, continuamos con este cuarto domingo del tiempo ordinario. Queremos dar la bienvenida al Padre Simeón Reyes. Bienvenido, Padrecito. Muchas gracias, Padre Fernando. Un gusto saludarle. Bueno, gracias. Estamos en este domingo, Padre. Tenemos hoy el Evangelio de Lucas, en la continuación del domingo anterior, que pone como centro la palabra. Y continuamos hablando entonces de todo lo que Jesús dice. Hoy se ha cumplido esta palabra. Jesucristo, ayer, hoy y siempre.
principio y fin, dirá incluso el Apocalipsis. Para Él es el tiempo y la eternidad. Hoy nos presenta que la palabra de Dios se cumple cuando se proclama. Y así el profeta Isaías, haciendo este anuncio de que Él es el ungido, dice él, lo está reconociendo delante de los hermanos en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Soy el ungido? ¿O soy el crismas, o la crismación? ¿O soy el Mesías también? Está reconociendo ahora Él delante de todos los demás, Padre. Claro, estas palabras suscitan una admiración en los que están en la sinagoga. Yo creo que esto es bonito porque Jesús es un breve comentario el que hace. Sin embargo, aquellas palabras son bien recibidas. La gente se admira y le gusta escuchar a Jesús. Yo me quedaría en un primer momento con esta actitud, como de querer escuchar a Jesús. Porque uno puede acostumbrarse a leer el Evangelio, pero escucharlo es prestar atención, es detenerse a aquella palabra, meditarla. Y en la medida que cada domingo tenemos el Evangelio, es una ocasión para que nosotros nos detengamos. ¿Cómo es nuestra actitud ante la palabra de Jesús, ante el Evangelio? Nos sorprende, nos gusta, nos admira, nos toca nuestra vida. Yo creo que por ahí puede ir como una reflexión bonita para todos en este día domingo. Es bonito el mensaje de Jesús, porque también dicen que lo admiraban porque hablaba con sabiduría. También dirá otro pasaje, con autoridad. Una sabiduría que venía de lo alto, una sabiduría que predica el amor, que predica la compasión, la misericordia, el amor al pecador, levantar al caído, todo lo que ha sido también el Antiguo Testamento. Porque a veces los fariseos predicaban con temor, queriendo meter temor a la gente, miedo a la gente, que tuvieran a este Dios que nos va a presentar Cristo como un Padre, le tuvieran temor y miedo. Cristo trae la buena noticia, la misericordia de Dios, la buena noticia a los pobres, dirá esto, ¿no? Anunciar la buena noticia a los pobres. Padre, aquí quisiera comentar que acabamos de estar en la beatificación de estos padres y el Papa hizo un mensaje muy bonito. Dice: los santos siempre están cerca de los pobres. O sea, los santos, Madre Teresa de Calcuta, Padre Rutilio Grande, todos los santos vemos que están siempre, y nuestra iglesia tiene este aspecto de santidad, porque siempre está cerca de los pobres. Claro que sí, yo creo que es un reconocimiento pues a la vida de estos hermanos nuestros de nuestra iglesia, y que también dejan como una huella para decir por allí hay que ir. Y en definitiva el camino del Evangelio, el camino de Dios, es de cercanía, como dice el Papa, cercanía, ternura, compasión hacia el más débil, y ellos lo han reflejado muy bien. Y esa es como la enseñanza que recogemos, que agradecemos a Dios por estos mártires, y al mismo tiempo tratamos también nosotros de interpelarnos qué es aquello que Dios hoy nos pide a nosotros en las circunstancias que vivimos, ¿verdad? También a nosotros hoy se nos pide salir de nosotros mismos y bueno, haciéndolo siguiendo este ejemplo de Cristo Jesús. Luego el comentario del Evangelio: ¿no es este el hijo de José? Es un aspecto, ¿no?, muy de la gente que lo conoce, ¿no? Lo hemos visto pequeñito, le conocemos sus mañas, sus defectos, su parte humana. ¿No es este el hijo de José? O sea, el hijo del carpintero. O sea, ¿de dónde le viene tanta sabiduría y tanto conocimiento y esta fuerza de tocar los corazones cuando se proclama el Evangelio, la palabra de Dios, algún mensaje? Esta es la pregunta que hacen en aquel momento los que le conocen. Sí, yo creo que este es un aspecto un poco crítico, ¿verdad? Una actitud de quien se siente a lo mejor un poco molesto, quizás en una actitud, podríamos decir así, como de soberbia, no querer reconocer el valor que tiene otro, sino aquí como que solo nosotros podemos hablar, o no queremos darnos cuenta de que alguien que ha llevado una vida hasta el momento oculta, ordinaria, en los trabajos de su familia en Nazaret, hasta este momento que no se distinguía porque podía hacer curaciones, milagros ni cosas por el estilo, resulta que ahora se convierte como en un punto de atención, y viene aquella actitud de dónde le viene, quién se lo enseñó, cuál es la clave, cuál es el secreto.
Y yo creo que detrás de estas palabras están como una actitud de no sentirse bien, de no estar a gusto. Están en la sinagoga, oyen a uno que ellos conocen, pero le escuchan, pero no tampoco tienen aquel deseo de que sus palabras toquen la vida de ellos, sino que más bien toman distancia y comienza ya una actitud un poco más de rechazo, podríamos decir, un poco más críticos. Están ahí en la sinagoga, pero no están a gusto. Sí, sí. El momento de la libertad de los hombres también, de creer o no creer, recibir la gracia para creer, y aquellos que dicen preferimos no creer porque lo dejan todo en el plano humano, no creer que Dios pueda hacer obras maravillosas. Aquí, Padre, entramos nosotros, pienso de que los presbíteros, ¿no?, que venimos de pueblos sencillos, humildes, luego hemos entrado al seminario y la iglesia ha hecho presbíteros maravillosos, porque tenemos presbíteros tan santos como los que ahora están en la beatificación y otros en altares, y que dan la vida como buenos pastores. Somos testigos de esto que hoy estamos precisamente comentando. Exactamente, y yo creo que como iglesia nos hace falta valorar más lo que tenemos, valorar más aquellos hombres y mujeres que han sido luz, que han sido fermento en nuestra historia de la iglesia, pero no siempre les hemos valorado, no siempre hemos querido ver lo que Dios ha hecho en ellos y que por ello Dios nos sigue hablando. Y esto de que nadie es profeta en su tierra, pues sí, ¿verdad? Son palabras complicadas porque se valora mucho a Monseñor Romero, podríamos decirlo así, en otros lados, pero aquí como que nos cuesta mucho. Y no solo a él, sino reconocer lo grande que hay en la vida de tantas personas sencillas, comunes y corrientes. Hombres nuevos, hombres de la luz, hombres del Evangelio, los nuevos profetas de esta generación. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La tercera bienaventuranza está dedicada a los injustamente desposeídos. En la enseñanza de Jesús, el concepto de heredar la tierra es figura de experimentar el dominio justo de Dios, heredando el reino. Continuamos con el Evangelio del cuarto domingo y en este momento comentamos cuando Jesús, predicando, unos creen, otros no, dice él, nadie es profeta en su tierra. Una palabra que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y luego Jesús dará estos testimonios de una viuda de Sarepta, dice, donde no conoce a Dios, y si lo ha conocido es de lejos, porque es el Dios del pueblo de Israel, no es del pueblo de ella, y va a hacer ahí un milagro, un profeta. Ella creerá en esta palabra del profeta que le fue enviado. Naamán también, el sirio, recibe otro mensaje de un profeta y él va a creer también. Dios se manifiesta en todos los hombres. Dios ama a todos los hombres y concede el don de creer y no creer. Le llamamos también, Padre, el don de la fe. Cuando Dios nos concede el don de la fe, creemos en aquello que nos están predicando, aquello que se está manifestando, o escuchamos a través de estos instrumentos, estos profetas o mensajeros, escuchamos la voz de Dios. Exactamente, yo creo que es una ocasión muy oportuna esta que tenemos para considerar de qué manera obra Dios, ¿verdad? A veces uno tiene sus esquemas mentales, eso era lo que les pasaba a los que estaban en la sinagoga. Durante mucho tiempo ellos creyeron, pensaron que el Dios era solamente el Dios para ellos, solamente Dios va a favorecernos, a bendecirnos, solo a nosotros y a los demás pueblos que se condenan, ¿verdad? Un poco la mentalidad así, pero viene Jesús y trae otro mensaje y no les gusta o les cuesta entender, y yo pienso que a los mismos apóstoles tuvieron que ir haciendo este esfuerzo de apertura, de darse cuenta de que Dios tiene un modo de obrar que muchas veces nos sorprende. Y eso es lo que va a decir Jesús. Dios ha venido. Si vemos cómo Dios ha obrado, Dios se fija en todos los hombres. No porque alguien no pertenezca al pueblo de Israel, Dios no lo va a acompañar. También en esa historia de la Sagrada Escritura hay muchos paganos que reciben la bendición de Dios. Entonces yo creo que es un momento como de un mensaje bonito, de alegrarse, de decir, Dios, el que viene a predicar a Jesús, es un Padre de todos y se preocupa por todos y especialmente por los que más sufren. La viuda era una mujer pobre que estaba por morir de hambre porque se había acabado el alimento, y el otro hombre era un hombre que padecía mucho a causa de su enfermedad. Nadie había encontrado que lo pudiera curar y sin embargo Dios obró en él. Yo creo que es una buena noticia para decirles, Dios
los quiere a ustedes, pero también quiere a los otros pueblos. Entonces, querer el bien para los demás es propio de Dios. Jesucristo, el Mesías, el ungido, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que los recibieron, dirá San Juan, les dio el poder de ser hijos de Dios. Nos alegramos que este evangelio haya llegado a sus corazones desde hace tiempo, por tradiciones, porque nuestras abuelitas nos llevaban a la misa, nuestros padres estaban en algún grupo, o fuiste invitado a un movimiento, a una catequesis, a una pastoral, y ahí el evangelio sembrado en el corazón ha venido dando frutos abundantes, porque nos encanta, Padre, ver los frutos que tenemos en la iglesia, cómo se han regenerado matrimonios, han vuelto a ser fieles, hombres que dejan los vicios, la infidelidad, se vuelven fieles al Señor, predicadores, catequistas, apóstoles. Tenemos en la iglesia fecunda gracias solamente a una noticia, la buena nueva, el evangelio. Claro que sí, esto es importante reconocerlo, ¿verdad? La obra de Dios sigue adelante llamando sin distinción a unos y a otros, no porque somos buenos, sino porque Dios nos llama, porque somos sus hijos, para que le conozcamos más y para que conociéndole también le sirvamos y allí donde estemos podamos también ser parte del reino de Dios. Entonces el evangelio de hoy es esa apertura, la apertura de Dios hacia todos, que nos llama, acerquémonos, que el domingo sea como esta llamada que se renueva para todos, de volver a recordar quién es Cristo Jesús, el que ha resucitado, el que nos sigue convocando, el buen pastor que ha vencido la muerte y nos ofrece a todos un camino de vida, de salvación. Y la palabra de este domingo es esa apertura. Nadie queda excluido de la misericordia de Dios. Nadie está, por decir así, olvidado de Dios. No, cualquiera de nosotros, donde esté, cualquiera que sean sus circunstancias, Dios le espera, Dios le llama. Dios no se olvida de nosotros. Sean misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Cristo nos trajo el camino del amor y de la caridad. Sin amor no hay nada. Dirá en el himno de la caridad San Pablo, si yo hablara la lengua de los ángeles y no tengo amor, nada soy. Si yo tuviera el don de profecía y no tengo amor, nada soy. Si conociera los misterios, dice, revelar los misterios de Dios en esta vida, dice, pero no tengo amor, nada soy. Cristo ha venido a sembrar el evangelio del amor, de la caridad, la profunda misericordia de Dios, que ha venido también a salvar a los hombres de la esclavitud y del pecado. Estos 2 domingos entonces, Padre, son complemento para que podamos poner como centro de nuestra vida también la palabra de Dios, podamos escucharla y si es posible también cumplirla, que veamos hoy la palabra de Dios se cumple cada día y cada domingo en nosotros y sea una semilla sin duda de libertad. Yo creo que siempre es oportuno el lanzar la llamada, la invitación a que la palabra de Dios no sea distante de la vida de un cristiano. Corremos el riesgo de tener la Biblia, pero no la leemos. Y cuánto bien nos hace una lectura atenta, pausada, meditativa, sacar un tiempo, no necesariamente toda la mañana, sino un breve tiempo, pero esa palabra que siembra Jesús en el corazón, si se cuida, si se guarda, dará frutos. Y eso será en el corazón de todos. Entonces yo creo que es oportuno. La cercanía constante a la palabra de Dios hace que la vida cambie, se transforme, se renueve y se ilumine con la luz de Cristo Jesús. Incluso los documentos recientes del Concilio Vaticano II, toda una renovación de la Iglesia para este tercer milenio, la Dei Verbum ha invitado a que todos los cristianos puedan no solo tener la palabra de Dios, sino como dice el Padre Simeón, sino también leerla, escucharla, masticarla, digerirla bien para que en nosotros se siga creciendo sin duda como un alimento el hombre nuevo que ha creado Dios gracias al bautismo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Era el amor constante, salvífico y redentor de Dios lo que constituía la base de la esperanza de liberación en Isaías. Este amor debe reflejarse en el pueblo de Dios. Los que buscan el amor fiel de Dios son los que lo practican y lo obtendrán. En el último pasaje de este evangelio, queridos hermanos, contemplamos que estos hermanos, unos que creyeron, pero los que no creyeron, se encendieron, dice la Escritura, en ira, o sea, un enojo profundo, tanto que querían incluso tirarlo desde un
barranco, digámoslo en salvadoreño, llevarlo a un despeñadero y quitarle la vida, sin compasión, o sea, rechazando todo el mensaje que había traído Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Poder rechazar al Hijo de Dios, lo que puede ocasionar siempre lo que llamamos también, Padre, las persecuciones que tenemos en la iglesia, ¿no? La iglesia dice la verdad y algunos la acogen y los que la rechazan se ponen en contra, hasta el punto de tener hasta el día de hoy una iglesia perseguida en el mundo. Sí. Sí, este pasaje con el que finaliza el Evangelio de hoy me llama la atención porque es como un anuncio de lo que Jesús va a ir experimentando en su ministerio público. Mucha gente le sigue, mucha gente está con él, pero también hay otros que ante Jesús reaccionan así, con rechazo, con ira, con enojo. Y yo creo que esto es propio de Jesús. Ya lo hemos escuchado en el inicio también del capítulo 2 de San Lucas, luz para alumbrar a las naciones. Unos se dejan iluminar, otros lo rechazan. Y es allí donde podemos también nosotros intentar como discernir para nuestras vidas cuál es nuestra actitud delante de Jesús. O podríamos decir, algunas veces quizás nos molestamos con la predicación, porque quizás nos toca algo de nuestra vida, algo que no nos quisiéramos cambiar, algo que nos molesta habitualmente. Decíamos, señor Romero, bueno, si hay una herida, pues claro, uno lo siente más. Y probablemente aquella actitud de Jesús molestó, incomodó, porque les hizo sentir que era tiempo de cambiar algo en ellos, pero no estaban dispuestos. Entonces reaccionan así, reaccionan mal. Entonces la predicación algunas veces molesta, incomoda. Pero yo digo, no hay que tener miedo. Si en algún momento uno estando en la iglesia sentimos una palabra que no nos gusta, que no nos parece, no la rechacemos, sino más bien intentemos digerirla, intentemos llevarla a la presencia del Señor, y si hay algo que hay que cambiar, pues hagamos el esfuerzo de hacerlo. Claro. Ningún profeta es bien recibido en su tierra, dirá el mismo Jesús. Presentará de nuevo él el profetismo, él el profeta de entre los profetas, que anuncian con la palabra de Dios la verdad en medio de la mentira, la luz en medio de las tinieblas. Podamos entonces tener estas dos actitudes. Una, recibir a los profetas, y tendremos también paga de profeta, o en algún momento dar el servicio de profetizar en el nombre del Señor, según los carismas también que se hayan distribuido en la comunidad cristiana, entre los sacerdotes, entre los obispos. Podamos nosotros multiplicar, pero siempre poner al centro la palabra de Dios y creer. Los profetas también, dirá un comentarista, son hombres contemplativos, hombres de oración, porque en la contemplación escuchan a Dios, escuchan el programa que cada día Dios quiere dar a la humanidad, su amor y su misericordia. Tenemos en estos días, Padre, queremos saludar a Sonsonate, tierra del petate, tierra de los cocos también. Están ahí de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Candelaria. Sí, 40 días de la presentación del niño Jesús en el templo. La Virgen y San José llevan al niño y allí es descrito el niño Jesús como luz de las naciones. Y si la Virgen es la Virgen de Candelaria, en relación a Cristo, la luz del mundo. Así que felicidades a la diócesis de Sonsonate. Felicidades también a Monseñor Constantino, a toda la conferencia episcopal que estarán presentes, acompañando toda esta tierra donde la Virgen ha sido fundamental para que esta luz siga alumbrando. Como dice el Padre, desde el 25 de diciembre hasta el 2 de febrero, 40 días han pasado de su nacimiento y esta luz sigue brillando en su iglesia. Queremos comentar un poquito, Padre. Tenemos el día de mañana la fiesta, el último día del mes de enero, en honor a Don Bosco, este padre que le ofrecieron ir a estudiar a Roma, y hubiera sido quizás obispo y cardenal, y él prefirió quedarse ahí, en Turín, dedicándose a los chicos que andaban en la calle, chicos desorientados, sin papás, educarlos, formar estos famosos oratorios, y ahora es un santo reconocido en el mundo. Además tendrá también un mensaje a través de Dios, a través de los sueños, a través de unos sueños con la Virgen María, va a inaugurar una nueva congregación. Un saludo a los salesianos. Un trabajo admirable, sin duda alguna, muy, muy valioso, y podríamos decir para nuestro país tan necesario trabajar con jóvenes. A muchos no les gusta, ¿verdad? Porque los jóvenes muchas veces tienen sus inquietudes, sus iniciativas, pero él quiso trabajar con jóvenes en situación de riesgo. Se acercó a ellos, los quiso, les mostró el camino de Dios.
Yo creo que necesitamos hombres y mujeres también que quieran trabajar con jóvenes, que no los abandonen, Un joven abandonado perderá el sentido de su vida, pero cuando hay alguien que se preocupa y acompaña a los jóvenes, ellos sabrán responder mejor, sabrán dar muchos frutos en la sociedad, y por eso decía don Bosco, ¿verdad? Sean buenos cristianos, pero también buenos ciudadanos, y necesitamos en nuestro país buenos ciudadanos. Toda una formación, incluso una espiritualidad paternal, un papá que tiene que acompañar a su hijo en sus etapas, la infancia, la adolescencia, la rebeldía también. Podamos dedicarnos a la pastoral juvenil. Escucho yo que dicen los adultos, los jóvenes no vienen a la iglesia. Dicen, no, es que es la iglesia la que no está llegando a los jóvenes. Podemos salir a buscarlos y seguir siendo pescadores de hombres y de jóvenes también. Gracias, Padre, por haber estado este domingo con nosotros. Le deseamos siempre éxito en su pastoral, en su parroquia. Muy bien, muchas gracias y un feliz domingo a cada uno de ustedes que están ahí con ese deseo de que la palabra de Dios siempre les fortalezca, les anime. Sigan orando con la palabra que este domingo hemos escuchado. Muchas gracias, les deseamos todos un feliz domingo. Impartimos con el Padre Simeón Reyes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo a todos y buen provecho para los que estén desayunando.